Orgánica, Huerta Sostenible, presenta. Hola, soy Julie Cerón y estamos nuevamente en Orgánica. Por las circunstancias, hoy vamos a tener un programa diferente, donde vamos a aprender a cómo planear y cultivar una huerta orgánica. Nos vamos a introducir en la agricultura orgánica para aprender cómo sembrar nuestros vegetales. Ojalá que les guste y que les sirva. De aquí para adelante, todo va a ser aprendizaje. Como hoy empezamos un camino que nos conduce a la agricultura orgánica, esa agricultura regenerativa, amorosa con el planeta, pues vamos a ir tocando cada tema de lo que se necesita en una huerta orgánica para que sea exitosa. Vamos a hablar del sol, del riego, de las compostas, también vamos a ver diferentes técnicas de cultivo. Total, vamos a tocar muchísimos temas de una manera ahora diferente, pero todo para que ustedes puedan cultivar en su casa, cosechar sus alimentos que nos van a mantener saludables porque son cultivados sin químicos, sin nada de agregados y ¿por qué no? Hasta tal vez compartir con los amigos o vender algo del excedente que podamos producir en la huerta. ¿Nos acompañan? Va a estar muy interesante. Van a ver que de aquí en adelante ustedes van a poder hacer su huerta en casa. Es muy importante que sepamos que hacer una huerta orgánica no es difícil. Es muy fácil si conocemos algunos puntos que harán que nuestra huerta sea exitosa. Y empezaremos por el más importante, que es el sol. Entonces vamos a hacer nosotros un día que dediquemos a hacer el ejercicio del sol. ¿Y cómo es el ejercicio del sol? Nos vamos a ubicar en nuestra casita, puede ser nuestro departamento, nuestra terraza, nuestra azotea, y nos vamos a levantar muy temprano a las 6 de la mañana para ver por dónde sale el sol. Si resulta que el sol sale por acá, entonces vamos a dibujarlo en un papel, ubicando nuestra casita y viendo a las 6 de la mañana dónde se ubica el sol. Luego lo vamos a tomar a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Así lo vamos a ir ubicando cada vez, cada hora, hasta ver, por ejemplo, aquí sería a las 12 del día, a la 1 de la tarde, y hacia dónde es su camino. Esto es un ejercicio que parece muy sencillo, pero es muy importante porque esto nos va a hacer que pongamos en el lugar donde más sol se requiere las plantas que nos dan fruto, como son los tomates, los pepinos. Teniendo este ejercicio del sol, ahora sí vamos a planear dónde va a quedar nuestra huerta. Si yo decido que mi huertita va a quedar aquí, mi camita de cultivo, esto quiere decir que el sol de la tarde es el que más le va a dar a mi huertita. Si yo la ubico acá, va a ser el sol de la mañana la que más le va a dar. Siempre tenemos que tener cuidado que no haya un árbol que nos tape el sol o un edificio en el caso de que su hortaliza esté en la ciudad, y vamos a ubicar en donde menos sol hay lechugas, acelgas, los chiles que les gusta como la media sombra, los betabeles, zanahorias, y en ese caso tenemos que ver que tenemos entre 8 y 10 horas de luz mínimo lo que necesitamos para ubicar nuestra huerta. El sol es lo que le da vida a las plantas. No tengan miedo al sol. Nosotros tenemos a veces la preocupación de que tengo que ponerle una sombra o voy a meter mis plantitas porque el sol me las puede quemar. Teniendo una buena tierra, una buena humedad, el sol es su aliado. Ahora vamos a ver, si yo pongo mi huertita, la pongo aquí, necesito tener una fuente de agua lo más cercano a mi lugar de cultivo. ¿Por qué? Porque si no
va a ser para mí muy pesado estar yendo a traer agua para regar, y mi planta siempre va a estar necesitada de agua. Entonces hay que ubicar en donde sea. Si va a estar en la azotea, pues una llave para que me dé agua. Si va a estar en el patio, o también un lugar. Qué mejor sería que tuviéramos un recipiente de captación de agua de lluvia para que reguemos con agua de lluvia. El agua de lluvia es lo mejor que hay para preparar violes, purines y también para regar. Pero si en dado caso solo tenemos agua de la llave, tendríamos que poner un tambo, llenar ese tambo con agua de la llave y dejar 3 o 4 días a que se oxigene para que se evapore el cloro que contiene. Después vamos a ubicar los lugares donde se va a compostear todo nuestro material que salga de la casa. Recuerden, si nosotros queremos ser sustentables, tenemos que tomar en cuenta que la basura de nuestra cocina tiene que ser nuestra composta para que al mismo tiempo se alimente. Entonces no haya desperdicio, no haya basura y siempre tengamos algo de basura viva en nuestro compostero. Entonces, el compostero, ¿dónde voy a ubicarlo? Eso es muy importante, porque si yo tengo una buena composta, seguramente voy a tener buenos vegetales. Una vez que hicimos el ejercicio del sol, ahora ya sabemos dónde vamos a ubicar nuestra huerta. Tenemos que tomar en cuenta estos puntos, que es específicamente dónde vamos a poner la huerta. Tenemos que tener un cerco de plantas vivas como protección de nuestra huerta, que lo vamos a ver ahorita. La siembra de flores es muy muy importante, tener flores en el huerto, y las medidas que deben ser las adecuadas para tener una cama que esté bien atendida. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver que, considerando un huerto de 100 metros cuadrados para una familia aproximadamente de 5 personas, sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes no tienen ese espacio, cuando hablamos de un huerto blando es aquel que se siembra directo en la tierra, pero también puedo tener 100 metros cuadrados en la azotea, y entonces también tendría un huerto de 100 metros cuadrados. Si de pronto no tienen todo eso, bueno, se puede hacer en cajones, en macetas, en botes. El chiste es, de pronto, no quedarnos con las ganas de tener nuestra huertita para comer saludable. Entonces, bueno, ya ubico yo mi huerta. Entonces voy a poner aquí así el planito de mi huerta y digo, bueno, en la parte de aquí es donde más me da el sol, en la parte de en medio. Entonces yo aquí en esta parte de la huerta, en las orillas, en esta parte voy a ubicar mi cerco. Si yo tengo una finca o un rancho, pues puedo hacer unos cercos protectores muy grandes, de árboles grandes, medianos, pequeños y plantas rastreras. Pero si tengo una huerta un poquito más pequeña y si pongo un cerco muy ancho, me va a robar espacio. Entonces mataríamos 2 pájaros de un tiro, que sería poner un cerco de plantas aromáticas mezclado con flores. Aparte de la belleza y los aromas, nos va a traer muchos polinizadores que nos van a hacer mucho más fácil el trabajo en la huerta, porque va a ser mucho más productivo este huerto. Hay plantas que atraen a los polinizadores, que son las plantas amarillas, las plantas color rojo, las plantas moradas. Entonces tenemos que tener toda esa variedad de flores. Y vamos a ver qué tamaño debe tener una cama. Una cama puede tener de largo lo que ustedes quieran. Puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Pero de ancho se recomienda que sea aproximadamente 80 centímetros, para que mis brazos, si yo me paro aquí y quiero tocar el centro de mi cama, llegue yo perfectamente al centro de este lado, parada de este lado acá o de este lado acá. Si yo hago mi cama de 1,20 o de 1 metro más ancho y mis brazos son cortos, yo no voy a llegar al centro de la cama. Entonces la parte del centro de la cama siempre va a estar descuidada. No voy a deshiervar, no voy a poder abonar, no voy a poder cosechar de manera cómoda. Entonces, bueno, este es
lo ideal de una cama. Entonces yo, viendo de dónde sale el sol, voy a ubicar mi cama de esta forma. Aquí ocuparía yo mi primera cama. Importantísimo es dejar siempre pasillo alrededor de la cama, porque tengo que tener facilidad para caminar alrededor de la cama para poder atender mi cama. Entonces, ¿de cuánto puedo dejar mínimo? Un pasillo de 60 centímetros para poder entrar con la carretilla y llevar tierra, llevar plantas o sacar hierba. Entonces aquí ocuparía yo mi segunda camita, por aquí la otra cama y aquí ocuparía otra cama. Entonces están ubicadas ya las camitas de tal manera que me quedan 60 centímetros de pasillo entre cama y cama, y siempre a los laterales también necesito pasillo para poder transitar. Otro de los 2 puntos importantes que vamos a ver en este camino va a ser la asociación de cultivos y la rotación de cultivos. ¿Por qué son importantes estos temas? Primero, la asociación de cultivos. Hay plantas que se llevan mejor con otras, porque en realidad yo creo que no hay plantas que se lleven mal con otras. Realmente, yo lo he visto en una huerta, pero hay plantas que se llevan mejor unas con otras. ¿Por qué? Porque esta planta que está junto de mí tiene un olor que evita que la plaga que a mí me cae se vaya. Otra, porque a lo mejor la planta que está cerca de una de otra le da la sombra que la otra planta requiere. Entonces es muy importante asociar las plantas para un mejor desarrollo. Dicen que las zanahorias sembradas junto a los tomates hacen que los tomates sean más dulces y las zanahorias también sean más dulces. Muchas veces tienen aceites en las partes de las raíces que ayudan en su desarrollo. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo cuáles son las mejores asociaciones. La rotación de cultivos tiene una historia de miles de años, cuando nuestros antepasados lo hacían de manera maravillosa, porque la rotación de cultivos, lo más importante que nos da es un suelo higiénico, un suelo libre de enfermedades, porque al rotar una planta que ya se comió ciertos nutrientes, si yo siembro otra de la misma familia, ya va a carecer de esos nutrientes que tenía cuando se sembró por primera vez. Entonces es muy importante rotar cada especie y sembrar la especie que requiere otros nutrientes, o bien que le aporta ciertos nutrientes a la tierra. Entonces, estos 2 temas los vamos a ir viendo durante este camino todo el tiempo. Siempre vamos a estar hablando de estos 2 puntos que son muy importantes. Bueno, en estos años que me he dedicado a la agricultura orgánica, siempre buscaba o intentaba conocer de dónde venía esta pasión y este amor por la tierra, y remontándome a las cosas que más me impactaron a mí cuando era niña, fue que mi abuelita materna tenía un rancho en la parte sur de Veracruz y íbamos muy poco a ver a mi abuelita. Yo creo que habrán sido 5 veces en total que fui a visitar a mi abuelita, y mi abuelita tenía huerta, tenía gallinas, tenía cerdos y tenía una huerta de árboles frutales. Y mi tío nos llevaba al huerto, el huerto que era el huerto de puros árboles frutales. Llegábamos al 25, que así se llamaba el huerto, y en ese momento mi tío decía: corten todo lo que quieran cortar. Nos subíamos a los árboles, cortábamos naranjas, limones, guayabas, todo lo que había. Mi abuelita también tenía un pozo de agua y era tan linda ella, era una campesina maravillosa y hermosa, que me dejaba estar sacando agua del pozo y no le importaba si le revolvía el agua de pozo. Me acuerdo perfecto que mi mamá decía: nos tenemos que ir a tal hora porque el tren se iba.
y nos teníamos que regresar a casa. Y yo me acuerdo perfecto que yo le pedí a Dios que se fuera el camión para que nos tuviéramos que quedar, o el tren, que nos quedáramos a dormir en casa de mi abuela y que pudiera yo convivir con mis primos. Eso fue una experiencia maravillosa. Creo que ahora este amor, esta pasión que yo siento es mi conexión con mi abuela campesina, con la tierra que mi abuela labraba y de ese pueblito, y esas 5 visitas que fueron para mí lo más bello que viví en mi infancia. Y eso creo que es la historia de mi conexión con la tierra. ¿Qué tal? Muy interesante todo este tema. Ahora, ¿qué les parece que nos vayamos a la huerta y veamos allá en la huerta algo de asociación y algo de rotación de cultivos? Esto nos va a hacer que nos conectemos con la tierra, que nos conectemos con la naturaleza y podamos empezar a hacer nuestra propia huerta. Acompáñennos a la huerta. Tenemos 2 herramientas que son indispensables en la agricultura orgánica, que es el bieldo y la pala plana. Estas 2 herramientas son nuestros brazos para poder manejar la tierra. Entonces aquí tenemos una cama que tiene las dimensiones de las que hablamos en el pizarrón, que son 80 centímetros, y es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar al centro nuestra cama, si estoy de este lado, y si estoy de aquel lado, igual. De esta manera siempre el centro de la cama va a estar trabajado y no abandonado. Puedo trasplantar, deshiervar, abonar, llegando perfectamente al centro. Si ustedes van a iniciar su cama y la tierra que está en su terreno es una tierra que no ha sido trabajada, bueno, es muy importante primero limpiarla, descompactarla, quitar la maleza. Para eso es el diseño que se hace de una huerta, para que sea todo más práctico, que no demos vueltas en vano. Y también la maleza trae muchas plagas, entonces hay que ir limpiando de tal manera que se vaya quedando todo como muy bien organizado. Ya tenemos también cerca el agua, y a esta parte de la cama le da perfectamente el sol. Entonces esta parte que se le va a agregar a esta cama que ya se descompactó es composta. Muy muy importante que nosotros hagamos nuestra composta en casa y designemos un lugar específico para hacer nuestra composta con todos los residuos que salen de la huerta. Esto va a ser el alimento que va a hacer que nuestros vegetales se desarrollen mucho más bonitos y más sanos. Aquí agregamos la composta. Vean, tiene composta, un poquito de estiércol, tiene harina de hueso y le va a agregar porosidad a nuestra cama. Ya tenemos lista la cama, vamos a hacer trasplantes. Aquí vamos a poner lechugas, betabel y cale. Con una reglita nosotros vamos a marcar el límite entre cultivo y cultivo. Esto es asociamos una plantita con otra. Entonces tenemos una distancia. Esta forma de cultivo se llama sembrar a 3 bolillos, o sea, pongo una línea y intercalado entre este y este se siembra otra plantita y se hace un triángulo, esto es a 3 bolillos. Cuando estas plantas crezca esta y esta, van a cubrir la tierra de tal manera que no haya exposición a la luz y se reseque. De esta manera se pierde menos humedad y se aprovechan más los espacios. El lugar donde está esta lechuga no tiene nada que ver con la que está acá, entonces puede desarrollar sus raíces perfectamente. Cada quien tiene su propio espacio. Entonces, bueno, vamos a ayudarnos con una palita si necesitamos, y si no, como Ale lo hace, con la mano. Entonces nosotros nos ayudamos un poquito y trasplantamos nuestras lechuguitas. Esta es lechuga pinta, podemos tomarla de la parte de abajo, acomodamos y la sembramos. En esta parte vamos a poner betabeles que ya están creciditos en nuestro semillero.
Entonces yo aquí se los doy a Alejandro y él lo va a sembrar. Igual lo vamos a poner a 3 bolillos porque el tamaño es más o menos mediano. Aquí se desarrolla la raíz, en la lechuga se desarrolla la hoja y en el cale también. Entonces no compiten por nutrientes y van a estar muy bien. Esto que tenemos acá de 3 semillitas de betabel juntas es sembrar en bloque, y también al betabel, a los rábanos. De acá tenemos betabeles que son de ciclo muy largo y también son raíces, entonces no compiten con la lechuga ni con el cale, que es una hoja. El ciclo del cale también es largo, entonces va a estar un poco más de tiempo. Cuando venga la rotación de cultivos, nosotros tenemos que poner otra cosa que no sea lechuga donde ya hubo lechuga, sino puede ser una raíz, puede ser un fruto, puede ser una cebolla, pero ya no poner la misma planta en el mismo espacio. Eso también nos ayuda cuando delimitamos el espacio. O sea, de aquí para acá ya no puedo sembrar cales de nuevo. Entonces eso nos ayuda a que no tengamos plagas en nuestra tierra. Acuérdense que la rotación de cultivos se usa principalmente para tener un suelo higiénico. Solo nos falta el riego. Acuérdense, importantísimo tener el agua muy cerca, y aquí es donde vemos nosotros la practicidad de la cama que sea de 80 centímetros. Yo puedo regar perfectamente al centro, a la orilla, ¿ven? Y a la otra orilla. Sin necesidad de que me cueste trabajo, me tenga que ir a dar la vuelta, porque la cama me permite perfectamente ser atendida de un lado o del otro. Entonces vamos a regar y vamos a poner nuestro acolchado para evitar que se nos caliente la tierra, que se evapore el agua. Siempre tratamos de regar a los lados, no encima, para no maltratar nuestra plantita, que ya de por sí ahorita con el trasplante ya sufrió un estrés, ¿verdad? Bueno, otra cosa de la que habíamos hablado era de las barreras de las plantas aromáticas. Aquí dejamos esta albahaca a propósito, que con su aroma va a traer polinizadores, pero también nos ayuda a repeler aquellos bichitos que no queremos que vengan a comerse a nuestras hojitas. Entonces vamos a colocar el acolchado y tendríamos una cama terminada por completo, a esperar a que se produzcan los frutos. Aquí protegidas por una planta aromática, el romero. Vemos estas lechugas completamente expuestas al sol, estos betabeles, y aquí probamos lo que vimos en el pizarrón, la asociación. Tenemos betabeles protegidos, a los betabeles les gusta estar húmedos, frescos, y las lechugas felices con el sol. Acuérdense, no le tengan miedo al sol. El sol es nuestro aliado cuando tenemos una buena tierra. Entonces aquí tenemos betabeles, cales y lechugas, custodiados allá por el cebollín, hinojo y romero. Y acá también tenemos flores que tenemos que atraer a los polinizadores. Eso es hacer agricultura orgánica. Eso es hacer agricultura regenerativa, amorosa, respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué les ha parecido este programa de asociaciones, del sol, del agua, de todo el contexto que integra una agricultura orgánica? Orgánica, Huerta Sostenible, presentó.